locales, pero el jefe político era designado de manera directa por el gobernador y tenía a su cargo un territorio grande que abarcaba diferentes municipios y municipalidades. Entonces, pues a través del jefe político se buscó tener, o sea, que los estados tuvieran un mayor control sobre los pueblos, sobre los municipios, y así, pues que no se les fuera a salir de las manos, ¿no? Esto a través del tiempo, desde el siglo XIX, lo que va a provocar es una serie de abusos, ¿no? Así como, obviamente, guardando las proporciones adecuadas, con lo que pasó en la época colonial, ¿no? Que el jefe político empezó a tener una serie de privilegios, empezó a lucrar con su puesto y, bueno, a ejercer represión hacia los pueblos. Una de las, y como lo comentó la doctora Salinas la ocasión pasada, una de las cosas por las que se lucharon en la Revolución Mexicana y las cosas que se propusieron fue la libertad del municipio y la eliminación del jefe político. La eliminación del jefe político se logró, pero la libertad municipal se logró en el papel, pero no en los hechos. Entonces, me parece muy importante que tengamos en cuenta este contexto. El contexto del siglo XIX es un contexto, pues sí, de conflictos, es un contexto de caos, es un contexto en donde pues el gobierno federal y los gobiernos estatales están buscando acomodarse administrativamente, políticamente. Hay una serie de lo que le llaman los poderes facciosos, es decir, la iglesia, que eso era una organización perfectamente organizada, tiene mucho poder. Los hacendados, este sector tiene mucho poder. La prensa está controlada, ¿no? El ejército va teniendo también mucho poder, mucho en términos locales. Hay que ver el país en términos muy locales y que se mueven a partir de los intereses que se generan en su contexto geográfico inmediato. Hoy día es muy fácil acceder a cualquier lugar de la República, ¿no? Ya nos vamos a la terminal de autobuses, o nos vamos al aeropuerto y en 2 horas estamos en Monterrey, o en 4 horas estamos en Chihuahua, ¿no? O si nos vamos hacia el sur, de la misma forma. Antes no. Entonces, al siglo XIX, el control de los caminos, el control de las vías de comunicación, también permitió, en la medida que se tiene ese control de los caminos, pues también se tenía el control de determinados espacios. Bien, pues vamos a entrar un poco. Esta presentación que yo hice, miren, sobre el siglo XIX en Ecatepec hay muchos datos sueltos. Una de las cosas que la maestra Lupita y yo hemos venido trabajando es ir más allá de lo que han venido siendo las monografías que se han hecho sobre estos contextos locales como los municipios. Lo que te dan las monografías, y que además esa es su función, o sea, la función de una monografía es esa, es darte datos sueltos. Y lo que nosotros hemos venido haciendo es, bueno, tenemos esos datos, pero vamos a darle un contexto, vamos a darle una coherencia, cuestiones lineales, vamos a relacionar cosas para que no únicamente pongamos, bueno, el 5 de mayo de determinado año se celebró la batalla de Puebla. No, o sea, ¿qué pasa alrededor de la batalla de Puebla? ¿Qué pasa alrededor de los ejércitos que se enfrentaron en esos momentos? ¿Quiénes se enfrentaron? ¿En qué condiciones estaban? Es un proceso complicado, no es fácil, mucho porque pues, la información que tenemos hay que buscarla en los archivos,
la información que hay en la literatura, pues también hay que irla rescatando, pero como datos sueltos, y a través de una serie de ejercicios, pues buscar hilarlas, ¿no? Buscar cómo empalman. Recuerden que una de las características de la historia, de la disciplina de la historia y de la historia, pues es intentar llegar a la mayor precisión sobre un hecho histórico en específico, sobre un contexto histórico en específico, ¿no? Entonces, tenemos unos elementos, a partir de estos elementos nosotros inferimos que esto pudo haber pasado, pero bueno, esto está a discusión, esto está a debate y siempre dispuesto a la crítica, ¿no? Lo que hemos hecho siempre es mostrar las fuentes y de dónde lo sacamos. De manera particular, como ustedes saben, yo no soy historiador, soy antropólogo. Sin embargo, la historia siempre me ha gustado mucho y la utilizo mucho para los trabajos que he venido realizando. Ahora estoy realizando un trabajo sobre cómo han venido cambiando las instituciones de los pueblos desde las reformas borbónicas. Las instituciones estaban en control de los pueblos, organizaciones comunitarias de tipo político, de tipo social, que podemos ver en las formas de representación, quienes se encargan de los panteones, quienes se encargan del agua, quienes se encargan de, en términos religiosos, de la iglesia, las fiestas patronales. Ese tipo de organización comunitaria ha existido pues desde que los pueblos se constituyen como tal. O sea, ese tipo de organización comunitaria ha existido, pero ha venido cambiando. El control que tienen sobre sus recursos de tierra, sus recursos de agua, sus recursos de forestales, por ejemplo, y sus prácticas socioculturales, cómo han venido cambiando. Este trabajo que estoy haciendo es para explicar hoy día qué conservan los pueblos. O sea, los pueblos urbanos que conocemos, como los que están en Ecatepec, conservan algunas de esas instituciones. Han cambiado y muchas otras no las conservan, ¿no? Entonces, este trabajo que yo estoy realizando, que es de donde saco esta presentación, y donde la maestra Lupita me va a apoyar, ella desde su formación de historiadora y de historiadora, pues tiene ese sentido, ¿no? Mi finalidad es llegar hacia allá. Entonces, una de las si quieren yo les paso la presentación después para que no anoten tanto. No me gusta meter mucho texto, pero hoy sí lo hice para no perderme. Es que, bueno, estos cambios que van a tener los pueblos tiene que ver e inicia con las reformas borbónicas. Recuerden que las reformas borbónicas es un cambio en la administración política de los territorios de la Nueva España, en la configuración territorial, en la forma de captar recursos, la cuestión de los tributos, en una centralidad del poder, porque antes de las reformas borbónicas, bueno, igual se vinieron cometiendo una serie de vicios en la administración político-administrativa de la Nueva España. Entonces lo que buscan las reformas borbónicas es un mayor orden, ¿no? Bajo este día de modernidad. Y aquí, bueno, lo señalamos, ¿no? Una centralización política, hacer más eficiente la administración, la recaudación tributaria, una redistribución político-administrativa del territorio novohispano, como lo vimos la semana pasada con la doctora Salinas. Se crean las famosas intendencias. Y bueno, vamos a hacer más adelante un ejercicio, porque la parte de las tierras va a ser muy importante, en particular qué pasa con los recursos de las tierras de comunidad con esas reformas borbónicas. O sea, los pueblos tenían estas tierras de comunidad para solventar una serie de gastos al interior de la comunidad. Sin embargo, con las reformas borbónicas lo que se empieza a hacer es
sigue haciendo o sea, sigue captando esos recursos a través de las tierras de comunidad, pero ahora te vas a limitar tus gastos y lo que sobre me lo vas a dar a la corona. Y no va a ser mío, o sea, no va a ser de la corona, yo te lo voy a administrar. Cosa que pues, regularmente no pasa, ¿no? Como ustedes saben, una de las funciones del Estado es que haya una redistribución de los recursos. ¿Para qué sirven? ¿Para qué generamos impuestos? Para que haya una redistribución. O sea, el Estado únicamente lo que hace es, le llegan los recursos y él los redistribuye. Sí los redistribuye, pero con sus cercanos, ¿no? Bueno, son prácticas que se vienen realizando desde mucho tiempo atrás. Hay que tener muy presente que había diferentes tipos de tierra. O sea, no era únicamente la tierra como hoy la conocemos, ¿no? La propiedad privada, la tierra de uso social y la tierra de uso público. En el periodo de la Nueva España había diferentes tipos de tierra, los pueblos accedían a la tierra de diferente manera, y es importante tenerlo en cuenta porque esto va a ir cambiando en el siglo XIX. Estaban las tierras de repartimiento o tierras laborías, que eran destinadas a los indios para su aprovechamiento y trabajo individual. Los ejidos no eran los mismos ejidos que tenemos ahorita. O sea, los ejidos que se crean en el siglo XX, después de la Revolución Mexicana, tienen otras características con el concepto de ejido que se tenía en el siglo XIX. En este caso estaban compartidos por las tierras para el uso y aprovechamiento en común, pastoreo para el ganado. Como les comentamos, las reformas borbónicas, uno de sus objetivos era la recaudación tributaria y el usufructo que se hacía con esos tributos. Bien, en la manera de tributar no había un tributo exclusivo que daban los habitantes de los pueblos. Estaba el tributo que se hacía por persona, o sea, había una forma de tributar alas para captar recursos en términos individuales, y ahorita vamos a ver la categoría que se tenía a principio del siglo XVIII, o sea, ¿quiénes tributaban? O sea, no tributaba cualquiera, regularmente tributaban los padres de familia, los jefes de familia, había una tasación para esas personas, para los solteros, para los viudos, había una tasación específica, pero en términos individuales, en ese sentido. Y había una forma de tributación de todo el pueblo, de toda la comunidad, que también tributaba hacia la corona. Mucha de la tributación se hacía, aunque fue algo que durante toda la colonia se intentó cambiar, no siempre se lograba. Fue la tributación en dinero y no en especie. Entonces lo que se hizo con de las cosas que mayor énfasis se puso en las reformas borbónicas fue cambiar en cómo se tributaba. O sea, que se tributara en moneda o en papel moneda. Esto, pues ustedes saben que la tributación en papel moneda pues, tiene determinadas características, ¿no? Las características de la alcaldía de Ecatepec, un documento que nos encontramos para 1801, nos habla que bueno, hay 19 localidades, que ya lo sabemos, que tiene que ver con las localidades de los hoy municipios de Ecatepec, de Coacalco y de Tecán. Aquí es lo que les comentaba sobre la forma de tributar, cuál era la categoría, ¿no? Eran caciques, viudas y solteras, oficiales, mujeres indígenas casadas con mulatos, ausentistas de ambos sexos, niños, jóvenes a punto de convertirse en tributarios,
indios casados con indias, indios casados con ausentistas y otras castas, indios solteros, viudos, y bueno, el total de estos últimos. Para Ecatepec, para el año de 1803, el porcentaje de tributarios de Ecatepec aumentó con la aplicación de las reformas en un 17%, ya que mientras en el antiguo sistema hubo 2.573 tributarios indígenas, para el año 1803 hubo 3.024 tributarios indígenas. O sea, lo que hicieron las reformas borbónicas era aumentar el tipo de recaudación, aumentar la cantidad de recaudación. Sí se intentó volver más estricto en la manera en cómo se tributaba. Hay un hecho bien interesante, porque hoy día también está en el debate. Algo similar. Una persona, el habitante de un pueblo, si cambiaba de residencia, si yo de aquí me iba al Distrito Federal, por ejemplo, yo tenía que tributar aquí, no tenía que tributar allá. O sea, mis autoridades, o sea, a las cuales me debía de someter, eran las de mi lugar de origen. Ahí es donde estaba mi censo. Entonces, esto viene a cambiar en el siglo XIX. Y esto está en el debate por qué pasa con los migrantes indígenas, por ejemplo, que tienen que ir a las ciudades a trabajar. Pero además, cuando se vienen, muchísimos. O sea, ellos, y es una práctica muy común, que regresan a su lugar de origen a cumplir cargos, pero incluso hasta a tributar. Muchas de las fiestas que se hacen en los pueblos, por ejemplo, los recursos vienen de gente migrante de Estados Unidos. O sea, gente que migra de Estados Unidos le destina parte de sus recursos, pero incluso le destina tiempo. Ya hay veces que se tiene que regresar a su lugar de origen con todo lo que representa, porque recuerden que la mayoría son ilegales, para cumplir un cargo público de la comunidad. Los que se encargaban de la recaudación tributaria eran los gobernadores de los pueblos. No olvidemos que aquí estamos todavía bajo la República de Indios, ¿no? O sea, los pueblos conformaban una república. Estos gobernadores recibían un sueldo de acuerdo a la recaudación que tributaban. Y bueno, para el caso de este documento de 1801, que es el que estamos trabajando, pues por ejemplo nos encontramos que el gobernador del pueblo de Santa María Tulpetlac cobró 81 pesos de tributos y recibió 6 tomines y 6 granos por su parte. ¿Ok? Y el de Santa Clara Coatitla cobró menos, 21 pesos y 4 tomines, y recibió 2 tomines y 2 granos. Aquí hay un dato bien interesante, porque hoy día hay 2 pueblos, y esto nos vamos a encontrar en diferentes momentos de la época colonial y del siglo XIX, respecto a 2 pueblos, más bien a 4 pueblos que se separaron. Lo que fue Santa María Chiconautla, lo que fue Santo Tomás Chiconautla de Ecatepec, así como Santa María Ojoloapan y Santo Domingo Ojoloapan. En este documento, estos 4 pueblos tributaban de manera conjunta, bueno, 2 y 2, y había un gobernador para Santo Tomás y para Santa María, y otro gobernador para Santo Domingo y para igual Santa María Ajoloapan. Aquí yo en lo personal no he encontrado ese dato, seguramente ya existe. O sea, ¿cuál fue el momento particular en que se dividieron? Así, en términos como político-administrativos. Porque sí ya se veían como pueblos diferentes, pero ¿en qué momento de manera particular ya se dividieron? Y eran, o sea, y se conformaron como pueblos diferentes, porque cuando uno va a sus iglesias, a sus cabeceras, a sus centros históricos,
pues sus iglesias datan del siglo XVIII, del siglo XVII. Pues ya estaban conformados como pueblos diferentes. Bien, aquí les voy a pedir que hagamos un ejercicio. Hay un documento para estas, cuando se implementan las reformas borbónicas, pues no fue un proceso fácil, fue un proceso que duró bastante tiempo, bastantes años, incluso décadas, para tener un mayor control acerca de lo que se iba a recaudar. Pues teníamos que ver cuál era el estado de las cosas, cuál era el estado de los pueblos, qué tenían los pueblos, cuánta gente había, cuál era la categoría de las personas, cuántas tierras tenían. Entonces se mandó realizar un inventario, en el caso de los pueblos, para ver cuáles eran las tierras de comunidad que tenían. Y este documento nosotros lo encontramos para Ecatepec, que se realiza en el año de 1804. Esta es como la portada del documento. Es un documento que está en la AGN. Y está lo que manifiesta los bienes de comunidad que guardan los pueblos de la jurisdicción de San Cristóbal de Ecatepec. Entonces es un librito en donde vienen los 19 pueblos y qué es lo que tiene cada uno de los pueblos respecto a sus tierras de comunidad, lo que tienen y cómo lo gastan. Entonces yo seleccioné dos pueblos, lo que es San Cristóbal de Ecatepec y Santo Tomás Chiconautla, para que hagamos un análisis comparativo, porque después, a partir de este inventario, se hizo una tasación, una nueva tasación, en donde se les decía, bueno, ok, tú tienes esto y gastas esto. Pues ahora, con estas reformas, lo que vas a hacer es, pues ya no vas a gastar como lo venías gastando, y se realiza una tasación nueva. Entonces vamos a hacer este ejercicio, lo que gastaban, y después con las reformas lo que les van a permitir gastar. Y bueno, este es el documento. Este es el de San Cristóbal de Ecatepec, y para San Cristóbal de Ecatepec, miren lo que dice: gozan para siembra de comunidad un pedazo de tierra en que siembran una cuartilla de maíz y medio cuartillo de frijol. Dichas tierras fueron adquiridas por título de merced desde el año de 1718, además de 2 pedazos más de tierra adquiridas por compra, una de 8 caballerizas y otra de 4 caballerizas. Aquí hay un dato bien interesante. Los pueblos podían comprar tierra, ¿no? Y no eran únicamente las mercedes que les había otorgado la corona, sino en varios documentos existe en que los pueblos, los habitantes de los pueblos se reúnan, juntan su cash y compran tierra para uso común. Las primeras estaban distribuidas para su aprovechamiento entre los miembros de la comunidad, mientras que las segundas, el aprovechamiento que tienen la comunidad es mediante el cobro de tránsito cuando se inunde el camino real. Dicho terreno, cuando el camino real de Veracruz está negado, esto es el camino del Salado, rinde alguna corta cantidad de partes, y no cuando está seco y andable, porque como tierra abierta la disfrutan los pasajeros a su arbitrio y sin pagar. Esta parte también es interesante y manifiesta lo importante que se vuelve el camino, ¿no?, de Ecatepec para, bueno, se vuelve importante porque es para entrar a la Ciudad de México, pero también para ir a Pachuca, ¿no?, incluso para ir a Veracruz. Entonces, por las características de la Sierra de Guadalupe y por las características del lago, cuando llovía demasiado, pues inundaba el camino que estaba más abajo, ¿no?, el camino de agua que llamaban. Entonces tenían que transitar por el camino de secas. Y lo que se hacía era, como pasaban por el pueblo de San Cristóbal, por las tierras del pueblo de San Cristóbal, pues se cobraba una especie de cuota, ¿no?, una cuota de peaje. Este es un documento que igual está en el AGN,
Esta es como la parte de San Cristóbal, es un documento de 1700, de la segunda mitad del siglo XVIII. Y aquí dice camino por debajo, para acá está el camino por arriba, ¿no? Entonces lo que es el Albarradón. Esto es lo que es el pueblo de Ecatepec. Esto obviamente es lo que es Chiconautla. Y, bueno, el Albarradón, ¿no? Pues eran los caminos. Es muy interesante cuando revisamos cartografía histórica, porque también la cartografía histórica representa cómo en ese momento se ve el mundo, ¿no? Y también qué es lo que quieres mostrar. Entonces, si bien yo tengo claro por qué fue hecho este mapa, o sea, cuál era la utilidad del mapa, lo que sí es de que era muy importante mostrar tanto esta parte del lago, el Albarradón, que servía como dique, pero también los caminos, ¿no? ¿Tú sabes, Lupita, este mapa, cuál fue su utilidad? No, lo que pasa es que, bueno, en el Archivo General de la Nación hay todos los mapas vienen anexados a documentos, pero en algunos casos se encontraron mapas sueltos de los que no tienen su procedencia. Hay un fondo que se llama Mapas, Planos e Ilustraciones, o mejor conocido ahora como Mapilú, en el que se encuentran los mapas. En algunas ocasiones vienen las referencias documentales de las cuales sacaron el mapa, pero en algunos casos no. De este particularmente yo no recuerdo que tenga alguna referencia documental, o sea, hay muchos mapas sueltos y este puede haber sido un mapa suelto, ¿no? Pero no, Ismael, yo no recuerdo la referencia documental. Sí, hay un mapa que yo acabo de analizar, bueno, que acabamos de analizar en el proyecto del doctorado donde estoy, que es el mapa de Trasmonte. Este es un mapa sobre la Ciudad de México, que se hace en el siglo XVII. Y ese mapa es bien interesante. Seguramente aquí está en la exposición que organizó la arqueóloga Samper. El mapa de Trasmonte es un mapa que muestra lo que es la Ciudad de México en el siglo XVII, pero una Ciudad de México bien ordenada, bien delimitada, pero incluso hasta proyecta una relación con la naturaleza bastante amigable. Es decir, se ve que hay una delimitación muy clara, se ven los volcanes, se ve el lago. Y cuando uno estudia lo que es el siglo XVII en la Ciudad de México, pues la Ciudad de México no era así. La Ciudad de México tuvo muchos problemas por el agua. Hay registros de que hubieron inundaciones en donde incluso hasta por 5 años estuvo inundada buena parte de la Ciudad de México. Esta posición, como les digo, bien delimitada y geométricamente muy clara de la Ciudad de México, pues no era tan así. Cuando estudiamos a profundidad el mapa, y hay una investigadora, Priscila Connolly, que lo hizo, lo que representa el mapa, más bien el origen del mapa, fue el encargo que se le hizo obviamente a una persona para que aprobara un proyecto de hacer el Albarradón, ¿sí? Un Albarradón grande para proteger a la Ciudad de México, porque en algún momento en la Ciudad de México se discutió, bueno, no en un momento, en varios momentos se discutió si debido a las condiciones del agua, que se inundaba mucho la ciudad, no era mejor cambiarla hacia otro lugar. Entonces lo que hace este mapa fue parte de decirle a la corona que si invirtiera dinero
en la construcción de infraestructura para la Ciudad de México, porque cambiarla a otro lugar pues costaría mucho dinero. Entonces ese mapa lo que representa es cómo se quería ver la ciudad, no cómo la ciudad se veía. Entonces es bien importante cuando uno analiza cartografía histórica, porque también nos representa lo que se pensaba en ese momento. Bueno, regresamos. Lo que dice ese documento de bienes de comunidad es de que bueno, se cobraba cuando llovía, ¿no? Dice también, de la misma forma son bienes de comunidad un corto número de magueyes que se gastan anualmente. ¿En qué se gasta ese dinero? 2% se dan a la celebración de la fiesta de la purificación, Domingo de Ramos, Semana Santa, en el lavatorio, y 50 pesos a 160 pesos anuales según el precio de la cera. Pues en función de lo que costaban los insumos para la realización de las fiestas, pues es lo que gastaban. También los gastos para el pago de maestro de la escuela, como les comentaba la doctora Salinas la vez pasada, la escuela se volvió muy importante a partir de las reformas borbónicas, pero los pueblos eran los que tenían que aportar los recursos para el maestro, al administrador de alcábalas, al peón que cuida la raspa y al hospital de San Lázaro. Una de las cosas que la corona buscó con las reformas borbónicas fue que los pueblos dejaran de gastar tanto dinero en sus fiestas religiosas. O sea, hay diversos documentos que manifiestan precisamente esto. O sea, que hay un dispendio de recursos que se va a las fiestas religiosas. Ahora recordemos, eran bienes del pueblo. O sea, el pueblo podía gastarlo en lo que quisiera, ¿no? Ahora, este es el reglamento que les comento. Este fue de 1807. Es el Reglamento General para el Gobierno de los Bienes de Comunidad en la jurisdicción de San Cristóbal de Ecatepec. Esto es para el pueblo específico de San Cristóbal de Ecatepec. Y esto es lo que se les ordena. 3 años después, se les ordena a las autoridades locales que el terreno que tienen al lado del camino hacia Veracruz en ningún tiempo debe permanecer que disfruten los pasajeros, como suele suceder, sino que se pague siempre. En el caso de los gastos, solo se designan 10 pesos para la fiesta del Santo Patrono y la misma cantidad para la fiesta de Corpus, siendo que en el inventario hecho en el año 1804 los gastos de las fiestas se gastaban entre 150 y 160 pesos. O sea, bajó más del 90% lo que se les permitió gastar. De acuerdo a dicho reglamento, tenemos que para el año de 1807 el pueblo de San Cristóbal de Ecatepec debe recaudar 168.36 pesos, de los cuales se destinaron 109.711 para los gastos de comunidad, habiendo sobrado 58 pesos, los cuales tienen que llevarse a las autoridades virreinales para su administración. O sea, lo que sobraba ya no se quedaba en la comunidad, sino se tenía que ir a la corona. La corona sí dijo muy claro, o sea, yo te lo voy a guardar, cuando lo necesites, vienes por él. Mucho de ese dinero se utilizó para pues para préstamos, ¿no? Lo menos que se utilizó fue para los pueblos. Los pueblos, por ejemplo, cuando se enfermaba, cuando había epidemias, que también hay documentos, no los puse aquí, pero hay varios documentos de las diferentes epidemias que hubieron, pues se supone que uno iba a pedir pues, parte de mi dinero, y a veces te daban y a veces no. Este es el inventario de bienes de Santo Tomás Chiconautla. Esto es lo que tenía para 1804. Son igualmente 2 caballerizas que tienen a más de las 600 varas que deben gozar, según consta por un testimonio. En el mismo documento se menciona que gran parte de los terrenos de las 2 caballerizas en su lado oriente, los indios de Santo Tomás Chiconautla no las disfrutan en función de que sus vecinos de Santa María Chiconautla las han usurpado.
o sea, tenían las 600 varas de fondo legal, que eran las que les daba la corona, las que les dio la corona desde un inicio, pero además tenían 2 caballerías que habían comprado. Pero este terreno no lo podían utilizar, y aquí es una de las muestras de los conflictos que tuvieron los pueblos de Santo Tomás y Santa María Chiconautla desde ese tiempo, incluso desde antes, e incluso hasta principios del siglo XX, ¿no? O sea, hay un evento que narran muy frecuentemente, don Aristeo, por ejemplo, acerca de la matanza que hubo entre la gente de Santo Tomás y Santa María allá por los 20 del siglo pasado. Desde aquí ya venía, ¿no? Pero después a los indios no tener cabales de las 2 caballerizas por haber usurpado a la mayor parte de ellas por el oriente de los indios de Santa María Chiconautla. Las pueblas que tienen están repartidas entre los indios para su subsistencia. Los gastos eran concernientes a la fiesta patronal, se gastaban 40 pesos o más para el pago del maestro y para el hospital de San Lázaro. 3 años después, para 1807, eso es lo que dicen que tienen que hacer. Santo Tomás Chiconautla registra una recaudación de 53 pesos, producto del Real y Medio de sus tributarios y lo obtenido de la siembra de sus tierras. Los gastos son de 21 pesos con 50 centavos, lo distribuyen en el hospital de San Lázaro, para el gobernador, para el pago maestro de la escuela. Dice que no deben, que de no alcanzar con lo dispuesto el gasto, deben de absorber los padres de familia. O sea, los gastos para la escuela, los gastos para el hospital, venían de los bienes de comunidad. Después de esta tasación nueva, les digo, nada más se les va a dar esto. Si no alcanza, pues tienen que recaudar más entre ustedes. En este caso se le destina 20 pesos, siendo que la cantidad de pago reportada en el inventario de bienes de 1803 fue de 65 pesos, así como tampoco se registra lo gastado en las fiestas religiosas. No obstante que en el inventario de dicho rubro tuvo un gasto de 40 pesos o más, según el precio de la sede. Bueno, entonces esta parte a mí me parece bien interesante, porque desde ahí uno nota que empieza a haber una intromisión de autoridades diferentes a las autoridades locales, que les empiezan a captar recursos, ¿no? Les empiezan a decir qué hacer o qué no hacer. Es muy común, incluso hoy día, esto de, híjole, pues igual y los que deciden ser mayordomos, y en términos literales he escuchado a gente decir, no tiene para comer, ¿no? Se están muriendo de hambre, pero ya viste qué fiestota hizo para el pueblo, para el santo patrono. Son lógicas diferentes. Desde una lógica del capitalismo, por ejemplo, lo que importa es acumular, y la acumulación me genera prestigio, me genera estatus, y debo de gastar lo que acumulo mucho en términos racionales. No lo debo de desperdiciar, al contrario, lo debo de invertir. Si algo tiene el modelo económico capitalista es de que pues no tenemos llenadero, ¿no? O sea, yo tengo 10 pesos y digo, no, pues hago mis cuentas, hago un negocio y ya voy a generar 100. Y genero 100 y digo, no, es que voy a querer seguir generando cada vez más y más y más. Ese es el modelo capitalista, y eso da estatus y eso da poder. La lógica de los pueblos es diferente, ¿no? El servir a la comunidad, el hacer trabajo comunitario, el gastar mis recursos en una fiesta patronal, en donde le estoy agradeciendo obviamente a los santos patronos del lugar, pero también me permite que haya generar sentido de comunidad.
eso me da estatus. ¿Han visto de casualidad, y si no se las recomiendo, una película del cine de oro mexicano que se llama Ánimas Trujano? Véanla, está en YouTube, incluso. Ánimas Trujano. Pero nos habla de, más bien la trama es lo importante que se vuelve ser mayordomo en una comunidad. Ser mayordomo en una comunidad es muy importante. O sea, te da prestigio, te da estatus. Y mucho es en el servicio de un bienestar de la comunidad, ¿no? O sea, repartir lo que yo gano. O sea, no tiene sentido acumular si no lo voy a dar, ¿no? Entonces ahí muchas veces la lógica capitalista no funciona y muchas veces se les critica. Dentro de los programas que se dan a nivel federal a los pueblos o a los municipios hay determinados recursos.